Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Aprendizaje a distancia, ventajas y desventajas. Entre otros cambios de hábito, el fatídico COVID-19 nos impuso la enseñanza por vía remota. Maestros, padres y alumnos unidos en el propósito de no perder el año lectivo, tuvieron que adaptarse a esta modalidad para responder a una emergencia sanitaria. Después de varios meses de ejercicio, hemos comprobado que todos aprendimos algo nuevo y que quizás debamos familiarizarnos más con estos sistemas apoyados por la tecnología que tratan de ponerle solución al problema del momento. ¿Qué tan efectivo resulta este modo de enseñar? ¿Cómo se sienten los docentes practicando la educación de esta forma? ¿Hasta dónde la aceptan los que aprenden? Muchas interrogantes que pondremos sobre la mesa y contestarán con seguridad nuestras invitadas de hoy que dominan el terreno de la enseñanza. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos otro tema de interés para usted. Y en estas fechas donde abundan los temas de interés, el de hoy, de la enseñanza o de la enseñanza a distancia, no se queda atrás. Entonces, para eso, primero vamos a empezar por el principio, como se dice, con mi compañera. José? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muy bien. Esperemos que también el público esté bien y seguramente ahorita habrá muchos padres y muchas madres detrás de la pantalla, claro. Niños también, por supuesto, que quieren escuchar lo que vamos a hablar ahorita. Ellos se han venido, digamos, familiarizando o tenido que familiarizar con esto, que era algo nuevo para todos, lo sabemos. Y bueno, pues de la misma manera, así como ellas están educando en estos momentos, nosotras nos vamos también a contactar con ellas a través de una videollamada, que es como lo hemos estado haciendo, utilizando esta tecnología, esta gran herramienta, sobre todo ahorita por las medidas sanitarias que son requeridas, ¿no? Y presentamos, están en su pantalla, es la profesora Yolanda Ochoa, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también la maestra Brenda Mare. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a las dos, gracias por participar. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, como decíamos al comienzo, es un tema muy actual, donde ya muchas amas de casa se sienten casi maestras. Es más, se van a dedicar a la docencia, yo creo, porque estos meses ha sido de un ejercicio muy fuerte también para ellas. Y para ustedes me imagino que este tipo de clases no presenciales y vía remota, pues también significó toda una novedad, esta adaptación rápida a la tecnología, que afortunadamente, bueno, nos da la posibilidad de poder hacerlo, porque si no, hubiesen perdido los niños meses muy valiosos de enseñanza. Yo voy a empezar con la primera pregunta a la profesora Yolanda. Esta emergencia, profesora, trajo aparejada una nueva forma de educar y de aprender, como decía recién, no presencial. ¿Usted cree que está cumpliendo su cometido? Claro que sí. Como usted lo menciona, fue una situación de emergencia que nadie esperábamos, ninguna persona en la sociedad estábamos preparados ni esperábamos esta contingencia, pero el profesionalismo de cada uno de los maestros, de los docentes y con el apoyo de los padres de familia, logramos salir adelante, logramos trabajar a distancia con los alumnos y creo que sí cumplimos, estamos cumpliendo con el propósito de seguir formando a los niños desde casa con el gran apoyo y la corresponsabilidad entre docentes, padres de familia y autoridades educativas. Quizás debía ampliar la pregunta, porque la intención del fondo de la pregunta es si cumplió su cometido todos, es decir, ustedes, los niños, si ha sido positivo esto, si lo sienten, ya me lo contestó de alguna manera, pero sienten que esto no se perdió nada o se perdió poco y se ha ganado mucho. A eso me refería en un balance que me pueda hacer, profesora.
En cuanto, hablando de específicamente en educación preescolar, no perdimos. Desde mi experiencia considero que ganamos, porque a través de la comunicación y el liderazgo que hemos tenido los maestros con los padres de familia, el padre de familia se comprometió aún más con el apoyo en la formación de sus hijos. Perdimos en el sentido de un poco en la cuestión emocional y social de los niños pequeños. Los niños pequeños sí tienen cierta angustia todavía o esa necesidad de estar trabajando directamente, aprendiendo con su maestra. Lo logramos a través de estas plataformas como Zoom o a través de la plataforma de Google Meet y logramos tener sesiones, clases virtuales, donde los alumnos tenían ese contacto virtual con su maestra. En ese sentido, en los niños, el niño pequeño sí necesita, sí requiere ese figura de autoridad que es la maestra y ese vínculo afectivo que representa para él la maestra en el aprendizaje. Pero sí lo logramos. Maestra Brenda, para ustedes, ¿cuáles han sido los principales retos que han tenido en estos casi 3 meses ya? Bueno, yo creo que antes que nada debemos de partir precisamente del contexto que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria a nivel mundial. Aquí en Baja California somos afortunados porque la mayoría tiene conectividad en sus hogares. Sin embargo, sí hemos estado nosotros teniendo que ir a buscar a los alumnos casi entre comillas a través del Departamento de Orientación, estar llamando a los hogares porque mucha gente no sabía cómo entrar a las clases de Google Classroom de cada uno de los maestros. Entonces hubo semanas en que pareciera que nada más teníamos la mitad de los alumnos hasta que logramos ir sumando y por fin ya llegar a un 80-85% de los alumnos presentes. Ha sido difícil porque muchos de nosotros tampoco conocíamos la plataforma. Ha sido un aprender en conjunto con ellos. Los alumnos también, como comentaba la maestra, han sentido una frustración de repente de no saber cómo utilizar la plataforma, han estado aprendiendo en conjunto con nosotros, pero creo que el objetivo se está logrando, que fue precisamente hacerles llegar los contenidos que iban a revisarse, que estaban programados y que ellos no perdieran esos conocimientos. Claro, entonces ahorita me imagino que los primeros días, como bien lo decía, para ustedes y también para los papás, para los niños, pues fue un poco, digamos, difícil adaptarse. Ahorita podríamos decir que ya están 100% adaptados y que no hay como otro reto a superar a corto plazo en lo que termine este ciclo escolar. Yo creo que sí, ya estamos enrolados. Siempre, tanto de manera presencial como ahorita a distancia, siempre tenemos niños con los que vamos a tratar de apoyar un poco más por el nivel de aprovechamiento que traen. También es lo mismo ahorita en esta modalidad a distancia. Hay niños con los que no hemos logrado contactar, no necesariamente por falta de conectividad, sino por falta, o por una apatía. Ese es nuestro reto, ver la manera de cómo nosotros diseñar actividades en las que ellos sí quieran involucrarse y que sigan presentes para lograr concluir el ciclo escolar. Brenda, ¿cómo hicieron para adaptarse sobre la marcha? Porque esto nadie lo esperaba y fue una consecuencia precisamente de esta emergencia de subirse al tren andando. ¿Requirieron ustedes de aprendizaje especial sobre la marcha en este tema, en el tema de remoto? Sí, en definitiva, y yo quiero comentar que me sorprendió gratamente por parte del sistema educativo, tuvieron esta estrategia de aprende en casa y desde el primer momento que nos retiraron de las escuelas por la cuestión de la pandemia, nos dieron a conocer el calendario de los seminarios a distancia o webinars, como ahora le llamamos, donde precisamente se nos iba a estar orientando y apoyando y cada semana nosotros estuvimos conociendo la plataforma, cómo funciona, muchas herramientas tecnológicas que nos han servido para llevarlo a cabo.
pero como bien lo comentan, fue el tren en marcha. Ha sido un reto. Por un momento sentíamos temor todos los maestros de no alcanzar a estar listos y preparados porque era una cuestión ya inmediata, pero por otro lado también estábamos emocionados de poder continuar pese a la situación que estábamos viviendo. Sabemos que existen tutoriales, también nosotros echamos mano de podernos capacitar y por supuesto la red de apoyo de nosotros mismos como maestros, compartir las experiencias que nos estaban sirviendo, motivarnos, no se diga con los alumnos. Tú tienes hijos pequeños, Brenda. ¿Cómo reaccionaron los niños al comienzo? ¿Fue como una especie de holiday, de vacaciones, de holiday, y luego se puso seria la cosa, o de entrada lo aceptaron? Y me interesa mucho ese punto de vista porque lo experimentaste. Creo que sí fue para todos, ¿eh? En un inicio, incluso nos podemos sumar hasta los maestros, todos los niños, alumnos, estábamos felices de que nos hubieran mandado de vacaciones, como lo comentan, con tanta anticipación. Fue un tiempo de descanso, qué felicidad. A medida nos fuimos dando cuenta de cuál iba a ser la gravedad de la situación. Y no solamente, como comentaba también la profesora Yolanda, en cuestión de los aprendizajes que estaban ahí, que no iban a poderse dar, creíamos, sino también en esta cuestión socioemocional del niño, ¿verdad? Del joven que necesita la convivencia con sus pares. Para ellos, esta es la parte que creo más extraña, porque de alguna u otra manera se ha podido solventar la cuestión de los conocimientos y los aprendizajes, pero esta cuestión de convivir con sus compañeritos, de no estar ha sido difícil para ellos, ha sido un tanto difícil, y sobre todo los que van a tener un cambio, ya sea de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, etcétera, ellos son los que se encuentran pues un tanto desmotivados en ese aspecto. Claro. Profesora Yolanda, ahorita que hablábamos esto que al principio causa risa, ¿no? Y que muchos a lo mejor pensamos que iba a ser como un tipo vacación. A decir de mamás, sobre todo de los más pequeños, dicen que para ellos ha sido como un exceso de carga de tareas y de trabajos. ¿A qué podría deberse esto? Obviamente porque ellos han tenido que de alguna manera asumir el rol, pero es decir, la tarea que les están dejando, los ejercicios, ¿es lo mismo que se está haciendo en clase o sí están a lo mejor dejando algo extra para reforzar estos conocimientos que nos están dando en el aula? Ha sido un trabajo titánico para padres de familia, para docentes, para directivos y autoridades en general. Como mencionó la maestra Brenda, sobre la marcha fuimos aprendiendo. Una pieza clave considero que fue el director de cada escuela, porque cuando nos presentaron las estrategias de cómo podríamos trabajar con los alumnos, los contenidos que fueron seleccionados específicamente para transmitir a través de televisión, que un 90-95% de los alumnos cuentan con una televisión a nivel nacional. Se dosificaron contenidos para trabajar de las diferentes áreas de formación académica y de desarrollo personal y social, pero implicó una organización detrás también como colectivo escolar para realizar un diagnóstico con los padres de familia, quienes tenían acceso a internet, al medio televisivo. Estuvimos realizando también nosotros, participando las actividades propuestas a través de la estrategia de Aprende en Casa. Se envió un cuestionario a los padres de familia, un formulario a través de Google, y los padres de familia pusieron todo de su parte, y a través de ese diagnóstico seleccionamos, cada docente fue haciendo adecuaciones de acuerdo a las necesidades de sus alumnos y del contexto. En algunos casos sí era mucho o era una carga de contenidos que era imposible que el padre de familia pudiera apoyar a su niño, porque no es el único hijo, hablando del niño de educación preescolar, quien está cursando preescolar, implicó para el padre o madre de familia una organización dentro de su casa, de la familia,
porque tiene niños cursando tercer grado de preescolar, algún grado de primario, de secundaria y de preparatoria, y organizar ese tiempo para el apoyo académico, sobre todo en los niños más pequeños, que es preescolar y primaria, resultó muy difícil y frustrante para los padres de familia. Nuestro reto como colectivo escolar fue seleccionar los contenidos que se deben o debían trabajar nuestros alumnos en ese contexto donde nosotros laboramos, y ahí fue donde las plataformas de Google y específicamente Classroom favoreció para tener esa selección de contenidos que cada maestra necesitaba fortalecer en sus alumnos. En un 80%, 90% de los alumnos lograron trabajar a través de la plataforma Classroom por medio del celular y también tener sus clases virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que dosificamos contenidos. Los niños pedían también esa presencia de las maestras en el diagnóstico que llevamos a cabo. Logramos trabajar clase de educación física virtual a través de videos grabados por la maestra de educación física, videos de la maestra de música, pero también trabajar tanto la educadora, contenidos específicos, una clase virtual con los niños donde se incluía la directora, y también tuvimos sesiones donde participaban en escuela los 4 grupos, junto con todo el colectivo escolar, maestra de educación física, de música y todos los docentes y la directora. Esto fue muy favorable para los niños. Los niños estaban muy contentos de ver a sus compañeros, y fue un gran reto, pero lo principal fue partir de un diagnóstico en cada comunidad. Tengo la oportunidad también de trabajar en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, en el nivel de educación superior, y pues es un proceso muy diferente, porque por muchos años ya en la escuela normal se trabaja a través de este tipo de plataformas, y con los alumnos ya de edad adulta, pues es un proceso muy diferente de trabajo de contenidos, que también se tuvo que partir de un diagnóstico y justificar, porque la formación en la normal es para todas las competencias a favorecer profesionales y específicas de cada curso, están diseñadas en el plan de estudio para trabajarse de manera presencial. Trabajarlo en línea, pues sí requiere que el docente seleccione los contenidos más significativos y busque las herramientas a través de los videos, a través de la comunicación directa con sesiones virtuales, para lograr al final también cumplir el logro de los aprendizajes y las competencias establecidas. Pero sí, ¿Perdón? Perdón, no, es que se cruzó el audio. Adelante. Específicamente, nosotros aplicamos 2 encuestas a los padres de familia en diferente momento, y al final los padres de familia estaban muy motivados, siempre atentos a las citas, a las sesiones virtuales con las maestras, y muy satisfechos también de realizar ese trabajo colaborativo. Esa relación que se tiene con la comunidad favoreció que el padre de familia estuviera de manera permanente trabajando con las maestras y logrando ver cómo su niño va aprendiendo, y también pues valorando la función del docente. ¿Perdón? Sí, no, digo totalmente, porque lo he escuchado de otros papás que dicen que valoran aún más el gran trabajo que hacen ustedes, porque si ellos ahorita a lo mejor están batallando con 1, 2 o 3 en casa, y ustedes cuando están en el aula tienen que captar la atención y transmitir estos conocimientos mínimo a 15, 20 alumnos, claro, ¿no? Sin decir que son más. Y sobre esto mismo,
¿Cómo han visto que ha beneficiado? O sea, incluso algunos padres dicen, yo ya no me acordaba que había visto esto o estoy aprendiendo esto porque en mi tiempo me lo enseñaron de otra manera o a mí no me tocó este tipo de educación. O sea, esto también ha beneficiado a los padres de alguna manera para que obtengan estos conocimientos para ellos y sin duda para apoyar a sus hijos, ¿no? Bueno, aquí yo trabajo en el nivel de secundaria. En realidad los papás ya no hacen un acompañamiento tanto con el hijo de sentarse y ver en qué manera pueden apoyarlo a resolver ciertas actividades. Más que nada, ellos están supervisando que el muchacho realmente esté tomando la clase o esté haciendo la actividad. Ya no es tanto ese tipo de involucramiento, pero sí requerimos mucho de ese apoyo y han estado muy presentes los papás y estamos también muy agradecidos porque aquí de nada sirve que nosotros tengamos el aula virtual, diseñemos actividades, seamos creativos, mientras el muchacho no se aparezca. Entonces, para nosotros ha sido importante porque en la adolescencia, pues no siempre sus intereses están casados con la escuela. El papá, la mamá, tiene que estar al niño diciéndole, tienes que cumplir. Es más una supervisión en este sentido, más que involucrarse con los contenidos. Hay prácticas que sí, por supuesto, también los involucran, como hacer una entrevista. Obviamente, a quien tenían a la mano eran los padres. Entonces, creo que también a través de algunas actividades se ha fortalecido este vínculo con los padres y creo que ellos también han estado sensibles a la situación de los maestros. Yo de mi parte sí quiero dar un reconocimiento tanto a los alumnos como a los papás que han estado al pie de cañón porque, como lo mencionan, ha sido un tanto desgastante, ha sido un tanto hasta frustrante en algunos momentos. Brenda, ¿quién respondió mejor? ¿Los niños o los adolescentes a este nuevo tipo de enseñanza? No ¿Hay alguna diferencia? Sí, ha habido diferencia entre la respuesta de los niños y de los adolescentes. ¿Quién respondió mejor o quién ha estado captando mejor estos conocimientos a través de la distancia? Bueno, yo en mi caso que trabajo con los jóvenes, la respuesta ha sido beneficiosa realmente. Por ejemplo, nosotros tratábamos en la última junta de ver qué tanto hemos podido llegar a la población estudiantil y nosotros teníamos el 80%, 85% de los niños presentes. Sí, como les comento, también para ellos ha sido un trabajo de ir conociendo la plataforma y las herramientas que estamos utilizando. Aunque ellos son de una generación completamente tecnológica, pues el hecho de que estén con las consolas no significa que sepan utilizar siempre las herramientas. Entonces creo que ellos han estado ganando en esa parte también. No solo el contenido, no solamente los aprendizajes que estamos abarcando, sino también a presentar sus trabajos a través de estas herramientas. En la cuestión de los niños, yo no trabajo con primaria, pero sé también que aunque ha sido un tanto difícil para ellos el estar en contacto con la maestra, el poder realizar las actividades con los padres, ha podido salvar esta situación de los contenidos del último trimestre. Profesora, la misma pregunta pero extendida. Es decir, ¿quién respondió mejor, el adulto o el niño? Y en el aspecto de asimilación, esta es la extensión de la pregunta. ¿Quién asimiló mejor también? Si hay alguna diferencia, ¿no? En el caso de los niños preescolares, el niño siempre tiene esa necesidad de aprender. El niño es muy inquieto, es muy curioso, así que la respuesta de los niños fue muy significativa. Ellos siempre quieren saber y sobre todo les gusta aprender. Tuvimos obviamente la respuesta favorable también de los padres de familia porque por ser menores de edad dependían los niños de esa conexión al internet a través de las aulas virtuales, pues del padre de familia. Si el padre de familia no lo apoyaba, nosotros perdíamos la comunicación con los niños. Así que fue un trabajo muy importante y de reconocimiento a los padres de familia, porque esa motivación del padre de familia de observar que su niño está aprendiendo y de esa relación que habíamos tenido en los periodos anteriores de trabajo con los padres de familia y la comunidad, ellos reconocían el trabajo de cada uno de los docentes y sintieron ese compromiso de apoyar a su niño
porque conocen también a su maestra. Así que fue un trabajo de corresponsabilidad, pero en nuestro caso en educación preescolar fueron ambos. La motivación del niño por aprender también motivó al padre de familia a estar constante y participando en las actividades. Profesora Yolanda, ahorita que dice que trabaja con niños pequeños y que son curiosos y sí se interesan por aprender, creería yo que como son más pequeños y tienen tan despierta esta curiosidad, ¿cómo le ha hecho usted para captar su atención? Porque si bien, aunque tiene la computadora aquí, pero también en su casa hay ruido, los hermanos, un ruido en la calle. ¿Cómo le ha hecho para captarlos precisamente? Ese fue el tipo de adecuaciones que realizaron cada uno de los docentes. El preparar estrategias para trabajar con los alumnos que fueran interesantes y retadoras para ellos, como elaborar un experimento, preparar un alimento con la ayuda de mamá, iniciar a través de la narración de un cuento y posteriormente elaborar un paracaídas, estrategias que demandan la reflexión en el niño, pero también que implicaban el juego y que forzosamente también implicaban el acompañamiento del adulto creando en el niño. Las estrategias que las educadoras continuaron diseñando para el trabajo con los niños fueron significativas para ellos. El reto fue hacer interesante lo que es importante que los niños aprendieran. De igual manera, para trabajar el pensamiento matemático en el niño, fue a través de juegos. La educadora tomaba un pizarrón de corcho y a través de juegos con números, la maestra tenía que imprimir, por ejemplo, algún juego de algunas casitas y los niños, para favorecer el conteo en ellos, tenían que adivinar en dónde estaba el puerquito que estaba debajo de un establo, y los niños van participando, se establecían reglas antes de iniciar cada sesión, si entendieron, levantar deditos, micrófonos apagados, solamente el niño que iba a participar encendía micrófono, y fue increíble cómo niños de 4 años y de 5 años lograron ese encuadre de establecimiento de reglas, de centrar su atención. Muy bien. Claro. Vamos a un corte. Pues yo no la quería interrumpir a la profesora, pero vamos a tener que ir a un corte. Tenemos que hacer una breve pausa. Ahorita me gustaría, maestra Brenda, que usted también nos respondiera cómo le ha hecho para captar la atención, pero ahora de los jóvenes, ¿no? Es momento de hacer una pausa y regresamos en breve aquí sobre la mesa hablando de la educación a distancia y todos los retos que ha traído esto. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros sobre la mesa. Seguimos hablando de este gran reto que trajo consigo la educación a distancia y bueno, continúan con nosotros a través de una videollamada la profesora Yolanda Ochoa y también la maestra Brenda Mare. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Maestra Brenda, le repito la pregunta antes de irnos al corte. Le preguntaba a la profesora Yolanda, que tiene niños pequeños, ¿cómo le hacía para captar su atención? Pero en el caso contrario, usted que tiene jóvenes, ¿cómo le hace? Porque pues de repente a lo mejor están sentados y pareciera que están poniendo atención, pero no lo están. ¿Cómo le hace para medir que sí le están poniendo atención y para captarla? Bueno, tal como comentaba la profesora Yolanda, todos nos vimos en la necesidad de adecuar las planeaciones que ya teníamos. Aquí me gustaría hacer una observación. Yo trabajo en una escuela pública. Las escuelas públicas, cada maestro tenemos alrededor de 10, 12 grupos, es decir, un total como de 400, 500 alumnos es lo que manejamos. Entonces, hay una enorme diferencia. Yo, por ejemplo, observo a mis hijos que van en una escuela particular, ellos han seguido un horario tal cual lo tenían en modo presencial, se dan de alta a las 8, se registran y empiezan sus clases a manejarse. Nosotros no podemos hacerlo siempre así,
porque por desgracia el nivel socioeconómico no siempre corresponde a esta demanda. Es decir, a lo mejor en casa de mis alumnos existe solamente un dispositivo con el que pueden conectarse y a lo mejor mamá o papá está haciendo como office, tengo al alumno, el hermano que está en universidad, y entonces son varios que tienen que estar conectados y nosotros no podemos llevar ese horario tal cual las clases virtuales. Entonces, una práctica muy recurrente para nosotros en la escuela pública es precisamente estructurar contenidos, diseñar la actividad y dar las indicaciones. Ellos lo trabajan en el horario que pueden o que a lo mejor ya está libre la computadora, ya no está utilizando el internet su hermano. Entonces, eso nos limita bastante en cuanto al diseño de cómo abordar los contenidos. Prácticas como anteriormente llamamos en el modo presencial como debates, mesas de trabajo, exposiciones, prácticas de laboratorio, pues ahorita no pueden darse de esa manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es ser ingeniosos y creativos con el diseño de actividades. Claro que sí tenemos clases virtuales, pero generalmente corresponden a una clase a la semana, 2 cuando mucho, y somos diferentes maestros los que estamos interactuando a veces porque son 11 materias las que lleva cada grupo de alumnos. Sí es muy importante buscar qué les interesa, cuáles son los gustos de los alumnos de esta edad, porque es la única manera en que tú vas a poder engancharlos. Ellos también participan y de esta manera podemos más o menos establecer el acuerdo para que ellos se sientan comprometidos también a cumplir con sus actividades. Yo tengo una pregunta para la profesora Yolanda. Profesora, ¿cómo miden el rendimiento de los alumnos ahora? ¿Hay cambio en la medición o es ortodoxa como se hacía antes? No existe. En educación preescolar no hubo cambio en la forma de medir el aprendizaje, ya que la evaluación, el enfoque de la evaluación que se trabaja se le llama formativa. Ese enfoque de evaluación nos permite conocer la realidad del alumno y partir siempre de sus fortalezas para ayudar a que el niño siga aprendiendo. Y en la misma evaluación, en ese proceso, participan o deben de participar también los demás docentes del colectivo escolar que trabajan impartiendo clase en cada grupo, como sería nuestra maestra de educación física o la maestra de música, la misma directora, algún especialista cuando tenemos niños en situación de riesgo, y sobre todo la participación del padre de familia. El proceso que se valora en los niños es de dónde partimos del diagnóstico, cómo llegó ese niño al ingresar a educación preescolar, y en un expediente, le llamamos nosotros expediente personal del alumno, vamos documentando ese proceso en las diferentes áreas de formación y se va trabajando con el padre de familia en ciertas sesiones donde se le presentan esas evidencias del logro de aprendizaje y se va haciendo registros también de los avances del alumno, de tal manera que el enfoque de evaluación también es cualitativo. Nosotros no utilizamos ninguna determinación, ningún indicador numérico para valorar los aprendizajes, sino el referente que tenemos dentro del programa son aprendizajes esperados, pero a partir también de cómo está cada uno de los niños. Fuimos afortunados de que los padres de familia, desde las primeras actividades que realizaron, desde las primeras estrategias que se trabajó con ellos, empezaron a enviar esas evidencias de forma digital. De tal manera que cada maestra fue elaborando esos archivos, esas carpetas digitales de los registros que elaboraban los alumnos, de videos, de las actividades, etcétera, y ella ya tenía documentado el proceso de trabajo de los niños. Al final, entonces, logramos también que participaran los padres de familia en ese proceso también de evaluación. Pero es formativa, identificando fortalezas y tratando de hacer sugerencias de fortalecimiento en el caso que requiera el niño
para el siguiente ciclo escolar. Yolanda, el hecho de que ahora estén ustedes y los niños más los papás, cambia a que en el aula estaban ustedes y los niños. Esta intervención de los padres favorece, obstaculiza ya directamente en la clase, digamos, como si se sentaran en la clase de la escuela. Yo considero que fue a favor, algo muy positivo. Como colectivo escolar, siempre estamos implicando a los padres de familia en el trabajo con los niños. Realizamos invitaciones, lo que le llaman algunas escuelas, escuela abierta o clase abierta. El padre de familia asistía a nuestro jardín de niños a observar lo que aprende su niño durante la clase de expresión y apreciación artística. En otra jornada asistía a observar lo que aprende el niño durante su sesión de educación física. Y participan constantemente en estrategias de aprendizaje con las maestras. Ahorita fue de manera favorable porque también tuvimos que utilizar la estrategia de que todas las consignas que se daban para la realización de actividades, la educadora las redactaba dirigidas hacia el niño. El padre de familia leía la consigna y el niño la entendía. Tuvimos que hacer también esa adecuación porque si nosotros dábamos alguna tarea con la consigna dirigida para el adulto, que es el padre de familia, cada mamá o papá iba a explicarle al niño cómo realizar esa actividad, esa tarea, de acuerdo a su propio contexto y experiencia. Así que la estrategia que nos dio resultado es que la consigna se redactaba dirigida hacia el niño y de esta forma nos permitía que fuera clara y que fuera comprensible para nuestros alumnos. Maestra Brenda, en el caso de usted, como decía ahorita Yolanda, pues a lo mejor cuando los niños son pequeños es más común que los padres estén constantemente yendo quizá a una firma o entrega de boletas, que estén más al pendiente de los niños, pero ahorita, al menos con usted, ¿cómo es esta retroalimentación con los padres? ¿La han buscado, se acercan o tienen también ciertas entrevistas o llamadas telefónicas para comentarles cómo van sus hijos? ¿O cómo es en su caso? Nosotros también siempre felicitamos a los padres que se involucran, porque como les comentaba, esta es una etapa un tanto difícil, ¿verdad? Aunque el joven ya se cree independiente, de cualquier forma sí requiere de la supervisión de sus padres, desde un poquito más atrás, a lo mejor no tanto al lado, pero sí requiere de esta supervisión. Nosotros básicamente nos contactamos sobre todo con aquellos alumnos, con los papás, perdón, de los alumnos que tienen problemas al momento de entregar sus trabajos, ¿no? O que están presentando un nivel menor de aprovechamiento. Son con las personas que estamos nosotros contactándonos, buscando obviamente el apoyo o la razón, que es lo que ha sucedido. Ahorita nosotros tenemos el departamento de orientación que se encarga de hacer las llamadas, pero después de un reporte que nosotros entregamos. Oye, visto que en tal grupo, tal y tal alumno no se han presentado. Ya estamos en la tercera semana y a pesar de que lo tengo dado de alta con su correo institucional, lo tengo presente, pero no ha contestado, no ha respondido a las actividades. Entonces es cuando el departamento de orientación se pone en contacto. La mayoría de las veces la respuesta de los papás es, pero si mi hijo lo veo trabajando, él me dijo que todo está bien, me dice que sí está trabajando y entregando productos, pero nosotros aquí el consejo es siempre, por favor, verifique. Usted puede entrar a la plataforma precisamente, puede darse cuenta de cuáles son los trabajos que ha entregado. La mayoría de los maestros damos una retroalimentación, muy bien tu trabajo, estuvo bien hecho, o te hago las siguientes observaciones, por favor corrige, y se le asigna una calificación numérica. Así que con toda facilidad el padre puede abrir la plataforma y precisamente darse cuenta de qué rendimiento tiene hasta ese momento su hijo. Sí es importante que los papás estén al tanto.
es una manera muy fácil a través de esta plataforma de hacerlo. No como en la escuela, que a veces los niños todo va bien y tienen que bajar, se tienen que preguntar, entrevistarse con diferentes maestros. Ahorita está esta ventaja que a ellos desde su casa también pueden darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Bueno, tengo una pregunta para las dos. ¿Creen que este tipo de modalidad se irá extendiendo más allá de la pandemia? Es decir, la pandemia sirvió como lanzamiento, excusa obligada para empezar con estos sistemas, pero ¿creen ustedes que tiene futuro, que se irá extendiendo esto? Sí, considero que este proceso de aprendizaje a distancia y del uso de las herramientas y la tecnología estaba planteada desde hace muchos años en el plan de estudios. Específicamente en el 2011, la reforma integral de la educación básica tenía planteado la actualización y la formación a todos los maestros de la República Mexicana en el uso de las tecnologías de información y la comunicación, y obviamente también el trabajo con los alumnos a través de todo este tipo de herramientas. Fue muy difícil, no se pudo llevar a cabo, fueron procesos muy lentos, y esta pandemia nos llevó de una forma bajo presión, pero donde todos, cada equipo, académicos, administrativos, autoridades a nivel nacional, hasta la escuela y las familias, tuvimos que adaptarnos e ir aprendiendo. En cada colectivo, cada director identificó también el proceso, el perfil, el nivel de dominio del uso de la tecnología de cada uno de los docentes, y tuvimos que estar tomando esos seminarios en línea donde aprendimos también sobre ese uso de las herramientas, pero también dando asesorías y apoyo individual, y sobre todo otorgando, motivando al colectivo escolar del gran beneficio de poder tener esa comunicación con los alumnos a través de este medio que nos iba a dar la oportunidad de que aprendieran. Yo considero entonces que se logró una meta que estaba planteada desde hace muchos años, y que al unísono se logró capacitar a millones de maestros, alumnos y padres de familia. Y sí va a continuar. Creo que ya existen ya como alternativas cuando tenemos alguna otra contingencia, específicamente en Tijuana, en Baja California, en temporada, en invierno, por lluvias o por alguna otra contingencia, vamos a tener la forma de seguir trabajando con los alumnos y de que no se pierdan clases como ha sucedido en muchas épocas o temporadas. Es una herramienta que... La forma ya está ejercitada, digamos, Sí. ya Están claro. sentadas las bases. Maestra Brenda, tu opinión, por favor. Pues yo esperaría que formáramos una especie de híbrido, es decir, sobre todo en educación básica con los niños preescolar, primaria, nosotros en secundaria, sí son muy importantes las clases presenciales. Hay muchas experiencias, ya les digo, a nivel de conocimientos, como también socioemocionales, que son difícil poderlas llevar a cabo a través de este modo a distancia. Sin embargo, veo también las ventajas que nos ha dado ahorita esta educación a distancia. Una de ellas sería precisamente lo que comentábamos. El padre de familia puede darse cuenta ya ahora cómo va el rendimiento de su hijo. Estas cuentas de correo institucional que, como dice la profesora Yolanda, se han venido dando desde hace tiempo, realmente no tenían un uso específico. Ahora sabemos que podemos estar retroalimentando al padre de familia. Algunos de ellos no pueden irse a entrevistar a la escuela a través de esta plataforma. También viéndolo desde un punto de vista ecológico, ¿por qué no? Pues me he dado cuenta que en lugar de cargar con todas las carpetas de evidencia al muchacho, pedirle, oye, entrégame esto o lo demás, puede hacerlo a través de esta plataforma sin que estemos gastando una cantidad excesiva de papel. Para nosotros como maestros también ha sido una herramienta de mucha utilidad para organizarnos. Exámenes que antes nos llevaba a revisar días, horas, pues ahora se hacen en minutos aquí en línea. Entonces yo esperaría que sigamos
aprovechando estas ventajas que nos brinda la plataforma, la educación a distancia. Y pues bueno, aquí en Baja California, precisamente en Tijuana, este último invierno con las lluvias estuvimos fatales, con la ausencia en clases. Yo creo que ya también podemos echar mano de ello mientras los maestros estemos trabajando en línea, y que se haga una costumbre, un híbrido, yo lo llamaría. Profesora Yolanda, ahorita hablaba en el caso de las evaluaciones que eran personalizadas. En el caso específico de los alumnos que están tomando esta educación a distancia a través de la radio o la televisión, ¿tiene que ser todavía más personalizada o cómo está midiendo su nivel de aprovechamiento actualmente? Nosotros, la mayoría de nuestros alumnos fue directamente a través utilizando la herramienta, la computadora y el celular. No tuvimos casos de niños, y creo que fue muy bajo el porcentaje a nivel nacional de los niños que trabajaron los aprendizajes a través de la radio. Se busca la forma de comunicación. Independientemente, cada educadora lleva un registro de cuántos alumnos están trabajando el aprendizaje a través de las aulas virtuales. Si algún alumno no pudo accesar por ese medio, la educadora hizo las adecuaciones a través mínimo de WhatsApp, enviaba la tarea, las actividades, y también la mamá la comunicación. Las indicaciones que tenemos a nivel nacional es, si ya el docente tiene esas evidencias virtuales, las que se hayan podido presentar, no es una obligación el que se tenga una evidencia por cada actividad que realizaron. El padre de familia puede llevar en físico a la maestra, entregar esa carpeta de experiencias, o simplemente el docente puede buscar la forma de comunicación directa con el celular, una llamada al alumno, y a través de una charla y de compartir con el niño. Ella ya tenía un conocimiento y una valoración de 2 periodos anteriores. Tuvimos una evaluación diagnóstica que se presentó a los padres de familia en el mes de noviembre, una segunda evaluación que fue en el mes de marzo. Ya tiene los referentes de cómo es ese niño, y al final los logros que tuvo el niño en este periodo pues le dan ya información suficiente para poder hacer recomendaciones y observaciones, siempre en un sentido positivo de logro de aprendizajes en los niños. Todos los niños en educación preescolar, en el enfoque de evaluación va centrado en qué es capaz de hacer el niño, qué logró hacer el niño, y en las debilidades que se identificaban en los niños, esas se trabajan directamente con los padres de familia, y ellos van apoyando, ayudándonos, por ejemplo, autorregulación de conducta, control de emociones, atención, ciertos procesos de comunicación oral o escrita. Esas recomendaciones no nos esperamos a rendir un informe de evaluación para que el padre de familia esté enterado. Se van comunicando en esa comunicación cotidiana, se le va informando al padre de familia qué estrategias puede utilizar para apoyar al niño y fortalecer las áreas que requiere el pequeño. Maestra Brenda, la forma de educar con adaptaciones permanentes, eso es obvio, ¿será la misma solo que con la ayuda tecnológica? Pues yo quiero pensar que después de esta pandemia las cosas no sigan iguales en todos los aspectos, ¿verdad? Quiero pensar que vamos a salir fortalecidos, renovados, y quiero pensar que también tuvimos el tiempo de reflexionar sobre lo que es verdaderamente esencial en nuestras vidas, pero también en el aprendizaje.
quiero y confío en que este tiempo los maestros hayamos reflexionado sobre nuestras prácticas. Algo que mencionaban es cierto, nosotros también hicimos una encuesta con los alumnos y muchos de ellos se vieron sobresaturados de tareas. A pesar que hablamos, nosotros somos un plantel donde tiene aproximadamente 80 maestros y nuevamente hacíamos la invitación para que cada uno fuera consciente de las actividades que precisamente las actividades que eran precisas que el niño desarrollara, que no abusáramos en esas tareas, porque realmente aquí lo que se busca es que el alumno tenga un aprendizaje significativo, que pueda aplicar en su vida real, que lo logre, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que después de este momento reflexivo, de este encierro, vayamos renovados y veamos lo que es verdaderamente esencial aprender. La educación en México tiene muchísimos retos, seguimos con ellos, a lo mejor algunos se hicieron más palpables durante estos momentos. A nosotros nos pasó que, como les dije, estructuramos algunos contenidos y los subimos. Estuvimos constatando, aunque ya lo sabemos, que a nivel mundial México tiene este problema de la comprensión lectora, pues ahora nos tocó constatarlo, porque las indicaciones, aunque eran precisas, aunque eran breves, batallamos mucho para que los jóvenes interpretaran y entendieran qué debía hacerse. Entonces estamos constatando esa situación y hay que ponernos a trabajar. Muchas cosas se develaron con esta manera de trabajar a distancia. Sin duda. Profesora, como dice la maestra Brenda, creo que nada va a ser igual. A partir de ahora todo ha cambiado y bueno, tendremos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, y en la educación creo que es lo mismo, es decir, un poco lo que decía hace un rato, es decir, la educación seguirá siendo la misma o con las adaptaciones, pero también con mucho soporte tecnológico a partir de ahora, de todo lo que hemos aprendido. Sí, va a ser mejor. Considero que a partir de este proceso que vivimos, nuestra intervención tiene que ser mejor. Les comentaba anteriormente que han existido muchas reformas en educación y había resultado muy difícil para las autoridades el cambio de paradigmas, el romper esquemas. Los alumnos, los nuevos maestros, dentro de su formación en las escuelas normales, ya van adquiriendo estas herramientas, dominan el uso de la tecnología, de estrategias digitales, hablan inglés, lenguaje de señas, etcétera. Los maestros que fuimos formados en escuelas normales con programas de estudios donde no incluían este tipo de formación, es difícil, es muy difícil el romper ese esquema y atrevernos, el tener esa seguridad. El maestro no lograba integrar el uso de la tecnología, inclusive simplemente con la televisión a través de cualquier dispositivo electrónico y proyectar a los niños por medio de la televisión, videos, tutoriales, que dentro de nuestra escuela ya lo llevábamos a cabo. Pero un docente que va adquiriendo esa seguridad y esa confianza de aprender a utilizar la tecnología, es un docente que tiene mayor seguridad, confianza y pasión por lo que está haciendo. No lo hacíamos muchos maestros por inseguridad, por miedo, pero todos en este momento aprendimos y nos dimos cuenta de la importancia que tiene y que necesitan los niños en esta era que estamos viviendo, el uso de estas herramientas digitales para poder fortalecer y que adquieran esas herramientas y esos logremos el avanzar en las metas que tenemos en el logro de aprendizaje, que principalmente son competencias y habilidades lectoras y competencias en favorecer el pensamiento matemático, pensamiento reflexivo. Existen muchas información, videos, que la educadora, que el maestro, que el docente puede aprovechar y que estábamos limitando a los niños por no usar la tecnología. Existen especialistas que han diseñado miles de actividades
que nosotros podemos aprovechar para captar esa atención, ese interés del niño y que quiera seguir aprendiendo y que logremos entonces superar esa meta, avanzar en esos niveles de aprendizaje que necesitamos como país. Muy bien, profesora, la interrumpo porque ya nos quedamos sin tiempo. Y bueno, les agradezco a las dos, les agradecemos, mejor dicho, a las dos. Y creo que tanto Carla como yo hemos aprendido mucho hoy también. De hecho, sin duda la participación de todas las partes, padres, profesores y alumnos, va a cambiar incluso también la nuestra, la percepción que quizá podíamos tener de estas partes. No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuestro pues agradecimiento y sobre todo reconocimiento por lo que están logrando ahorita a distancia y que pone a prueba su vocación. Muchísimas gracias, bonita noche. Gracias a las dos. Gracias, José. Muchísimas gracias. A ti. Y gracias. Buenas noches. Gracias también a nuestro público por su sintonía y nos vemos la siguiente semana en Sobre la Mesa.